días para todos nuevamente. Vamos a comenzar hoy entonces con la clase de conceptos básicos. Ya pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Para comenzar a hablar de algunos conceptos básicos de la clase de Ingeniería Económica, es importante comentar cuáles son los diferentes actores que hay en la economía y cómo se comportan y qué les interesa a cada uno de ellos. Tenemos en menor proporción a los inversionistas e empresarios, después vienen los intermediarios o especuladores, los ahorradores y los consumidores. Entonces comencemos por lo que todos somos, consumidores, que es una persona o una organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes y servicios a cambio de un dinero, ¿cierto? A cambio de una unidad monetaria que conocemos como dinero. Es decir, el consumidor es un agente económico que tiene una serie de necesidades. Y ya lo habíamos comenzado a comentar en la clase pasada, ¿cierto? Todos tenemos ciertas necesidades, necesidades de movilizarnos, necesidades de alimentación, necesidades de vivienda, que son nuestras necesidades más básicas. Y habrán otras, ¿cierto? De estudio, de entretenimiento, etc. También se define como aquel que consume o compra productos para el consumo y es, por tanto, el actor final de diversas transacciones productivas. El consumidor tiene por actividad de consumir bienes y servicios de consumo inmediato o a mediano plazo. Ese es su objetivo, digamos, su actuar. Es la actividad primaria sobre la que recae la satisfacción de las necesidades. Todos somos consumidores, es claro, y a mayor consumo que podamos tener, pues tenemos mayor satisfacción, ¿cierto? Y ya lo comentábamos en la clase pasada. Los bienes de consumo, muchos de ellos se agotan en el proceso mismo de consumirlos, ¿cierto? O tienen un desgaste, o sea, igual si compro un vehículo, ese vehículo tiene un desgaste, se va agotando con el tiempo por el simple hecho de usar el vehículo. Con la alimentación, pues es más evidente que se agota en la medida en que lo voy consumiendo. Siempre hay una depreciación, que es la transformación de los bienes de consumo en el acto mismo de consumirlos. En la clase de Ingeniería Económica vamos a volver a hablar de depreciación muy al final del semestre, cuando en el modelo comencemos a ver cómo se deben comportar nuestros activos dentro del modelo. Volvemos a hablar de depreciación, volvemos a hablar de las diferentes formas de depreciación y cómo lo vamos a modelar. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona, de un individuo? Eso ya lo habíamos comentado en la clase pasada. ¿Y sus niveles de ingreso? Sus ingresos y cuánto valen las cosas, ¿cierto? Son dos aspectos. Sus ingresos, cuánto dinero tienen, pero también cuánto valen las cosas. Nivel de ingresos, cambio y nivel de los precios. Vamos a darle acceso por aquí a Juan David. Por lo tanto, si hablamos de riqueza, la riqueza de un consumidor no es más que su capacidad de consumo. ¿Cuánto dinero tiene y con qué cosas puede comprar con ese nivel de ingresos? Pasemos al segundo actor, que es el ahorrador.
El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual o el ingreso que obtiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro. Se puede utilizar ya sea para algún gasto importante que se tenga, para algún imprevisto, para alguna emergencia económica. En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a la parte de la renta o del ingreso que no se dedica inmediatamente para consumo, sino para otros fines. La renta obtenida entonces puede tener dos destinos alternativos y únicos, el consumo o el ahorro. Pero, ¿por qué se ahorra? ¿Cuál es el propósito final de ahorrar? ¿Ustedes ahorran o no ahorran? Claro, profe. ¿Para qué ahorran? ¿Con qué propósito ahorran? Profe, en mi caso, seguir estudiando después de la universidad. ¿Ok? Una necesidad futura. ¿Quién más ahorra? Yo, profe, ¿Para qué ahorras? pues con ese dinero que ahorro puedo generar más ingresos, o sea, tengo como más oportunidad de generar otros ingresos a partir de esos. O sea, ahorras para invertir en algo. Sí, señor. ¿Ok? ¿Cómo ahorran? ¿Cuál es el método para ahorrar? Dice por acá Camila en el chat que presta dinero al 3%. ¿3% efectivo anual? ¿3% mensual? Ok. Bueno, ahora hablamos de eso. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. ¿Quién más? ¿Cómo ahorran? ¿Nadie más? Los que me respondieron que se ahorraban, ¿cómo ahorran? Pone Profe, el pues dinero en una alcancía, en un banco, en en un algún banco, profe, instrumento. una cuenta de ahorros. Por mi Sí, parte, yo ahorro una alcancía. en una alcancía, en una cuenta de ahorros. ¿Quién más? En vacas, ¿Cómo así? o sea, pues el dinero que Sí. ahorro, o sea, no lo dejo quieto, sino que, como dije, lo invierto en algo. Entonces, eso es como un ahorro. Ah, ok. Literalmente en bovinos. ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Es que me fui por la otra definición que tenemos en Colombia de vacas. No sé, pensé que te metías a algo de algo social. Vale. Bueno, para los que me respondieron, dicen, ahorrar no es poner la plata debajo del colchón o ponerlo en una alcancía. Ahorrar es prestar el dinero a cambio de un interés. El ahorro demanda de algunos activos financieros o incluso las vacas nos puede servir, ¿cierto? Tales como un CDT o un bono gubernamental. El tema de las vacas ya no es propiamente un ahorro, es una inversión, ¿cierto?
El objeto del ahorro es, como ya lo decíamos, como ya lo decía la definición, reservar una parte del dinero hoy con el objeto de hacer algo, tener un consumo mayor mañana. Puede ser una especialización o una maestría el día de mañana, como decía su compañero, o un doctorado. O puede ser sencillamente comprarse el celular que ustedes tienen en mente, qué sé yo, o cualquier consumo o cualquier imprevisto que se presente, poderlo atender, etc. Pero lo que sí es cierto es que si yo dejo mi dinero debajo del colchón o en una alcancía, ese dinero pierde capacidad de consumo con el tiempo por efecto de la inflación. Recuerden que la inflación es un aumento generalizado de las cosas, ¿cierto? Del precio de las cosas. Si el precio va subiendo y mi dinero está quieto y no produce nada, pues ese esfuerzo que yo estoy haciendo de reservar no tiene mucho sentido porque cada vez pierde capacidad de consumo. Mientras que si yo lo reservo en un instrumento financiero que me dé un interés, que me dé una rentabilidad, que es un interés que me gano, pues eventualmente yo puedo consumir al final, cuando necesite el dinero, tener la misma o una mayor capacidad de consumo que la que tendría si lo hubiera tenido todo en este momento. ¿Es eso claro? Las cuentas de ahorro en Colombia tampoco son el mejor instrumento para ahorrar, porque una cuenta de ahorros en Colombia puede estar rentando del orden del 0,5% efectivo anual, o sea, 0,5% al año. Y la inflación del año pasado estuvo por el 2,6%, según el DANE. Por lo tanto, pierdo capacidad de consumo, ¿cierto? Está por debajo de la inflación. Y la inflación en los años más recientes ha estado fluctuando por ahí entre el 4 y el 3%, ¿cierto? Pues pierdo capacidad de consumo. ¿Es esto claro o no? Lo de prestar dinero, eso también es como una inversión, más que un ahorro. Lo de las vacas claramente es una inversión. Tienen un riesgo, ¿cierto? Ya la diferenciación entre el ahorrador y el inversionista o el empresario es que hay un riesgo implícito, ¿cierto? Las vacas, si bien muchas pueden engordar, y hoy las compré baratas, qué sé yo, el día de mañana las voy a vender más costosas y en el simple hecho de tomar en cuenta qué me costó engordarlas y hacerlas crecer y venderlas, si hago las cuentas, pues el precio de venta tiene que ser mayor a los costos asociados y ahí tendré una rentabilidad, pero es una inversión. Esa rentabilidad debería ser mayor, la de las vacas debería ser mayor a dejar el dinero quieto en un instrumento financiero de ahorro, como puede ser un CDT. Si no, no tiene mucho sentido entrar en el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de las vacas? Pues algunas se pueden enfermar, algunas se pueden morir, puede venir una sequía y entonces el simple hecho de colocar riego permanente para que haya pasto y puedan comer, pues ya es un riesgo, ¿cierto? Que va a haber ser un mayor costo, etcétera. Y todos los demás. Con el tema del préstamo, que también puede verse como una inversión, hay riesgo, ¿cierto? El riesgo más claro es que no me pague y entonces pierda esa inversión. El siguiente punto, ¿hay dudas con lo que acabamos de hablar? ¿Dudas con el tema del ahorrador? ¿Por qué se debe ahorrar en un instrumento financiero? No, profe, es claro. Vale. Por acá en el chat. Ok. Los siguientes actores de la economía son los especuladores o intermediarios y los inversionistas. Puede entenderse este grupo como un individuo, llamémoslo persona natural o jurídica. ¿Saben qué es una persona jurídica? ¿Y saben qué es una persona natural?
No, profe. Una persona natural. Jerónimo levantó la mano. ¿Nos cuenta, Jerónimo? ¿O tienes una duda? Profe, dos cositas. Tengo una duda y creo que una persona natural es aquella que no tiene una empresa consolidada legalmente y la persona jurídica es la que sí la tiene, si no estoy mal. No sé si sea eso. Quería opinar eso. Y la otra, profe, era, usted dice que ahorrar no es guardar el dinero en el colchón, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aún así, vale la pena meterlo en un CDT que renta prácticamente como 20.000 pesos mensuales, pero al menos renta 20.000 pesos mensuales que dejarla quieta. Eso Sí, vale claro. más. No necesariamente en un CDT, en algún instrumento financiero. Regálame un minuto, abro por acá la puerta y termino de responder la pregunta. Un segundo. A ver, el tema es el siguiente. Yo tengo que buscar un instrumento financiero, o sea, dentro de los instrumentos financieros hay algunos que se denominan seguros, en donde yo puedo colocar mi dinero y sentirme, digamos, la gran mayoría de las veces no va a ocurrir nada si al cabo de un tiempo me van a cumplir con lo que me prometieron en el banco en términos de rentabilidad. Y que ese instrumento por lo menos me compense ese mayor dinero que va a valer las cosas producto de la inflación en el futuro en que lo saque. Entonces, uno es para qué ahorro y en qué tiempo va a ocurrir eso para lo que estoy ahorrando. Entonces, si yo voy a ahorrar un mes porque necesito, qué sé yo, en el cabo de un mes logro recolectar el dinero para ese mayor consumo, pues probablemente no me vaya a dar cuenta de la inflación o la inflación no me vaya a afectar mucho, ¿cierto? Pero si resulta que yo necesito hacer un ahorro, por decir algo, 10 años con el objeto de comprarme un inmueble, pues al cabo de los 10 años los inmuebles suben de precio, se valorizan, pero aparte que se valorizan, producto de la inflación, mi dinero pierde capacidad de consumo y no lo puedo permitir, ¿cierto? O sea, tengo que de alguna forma blindarme para eso. Piénsenlo de otra forma. O sea, si ustedes ahorran 100.000 pesos hoy, dentro de un año, en un CDT que rente por ahí el 3 o el 4%, pues no se habrán ganado sino 3.000 o 4.000 pesos. Y eso parece ridículo, pero si ustedes ya no ahorran 100.000 pesos, sino 100 millones de pesos, ya estamos hablando de 3 o 4 millones de pesos, ¿cierto? De rentabilidad. O sea, y es una de las cosas que tienen que comenzar a tener muy claro. O sea, aquí hay que hablar más en términos de porcentajes que en términos nominales, de cantidades nominales de dinero. Porque claro, los valores muchas veces nos cegan de lo que es, nos ciegan de lo que es la realidad de cuánto debemos compensar y demás. Pero la respuesta es sí, yo debería buscar un instrumento que me logre blindar de esa mayor subida de los precios producto de la inflación. Y obviamente depende de para qué estoy ahorrando. ¿Cuál es el ciclo cuál es el periodo en el cual yo voy a hacer uso de de mi dinero para consumirlo? En lo que quiera que sea el objetivo de ahorrar. ¿Eso aclara un poco la pregunta o no? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Ahora, yo entiendo que los CDTs puede que no sean la mejor estrategia para ahorrar, porque son un poco engorrosos, sobre todo si tengo 100.000 pesos, los pongo en un CDT, al cabo de un mes vuelvo y abro un CDT, o me toca pactar uno que si no saco el dinero X día,
se renueva automáticamente, pero tiene una dificultad y es la liquidez. ¿Todos saben lo que es liquidez? Bueno, voy a comenzar por algo que se me pasó finalmente definir. Una persona natural somos todos nosotros, ¿cierto? De carne y hueso, que hablamos, que caminamos, humanos, pues somos personas naturales. Y las personas jurídicas son las empresas. Una empresa se llama una persona jurídica, que obviamente las empresas tienen un gerente o un representante legal que toma las decisiones o que está autorizado para tomar ciertas decisiones en la empresa, ok, pero se le llama persona natural es a la empresa propiamente dicha. ¿Todos saben lo que es liquidez? ¿O tienen más o menos idea de lo que es liquidez? Eso no es como la capacidad que tiene alguien para responder como por un préstamo o algo así. A ver, volvamos con el ejemplo de las vacas, ya que se puso el tema hoy. Si yo invierto hoy 3 millones de pesos en bovinos, en vacas, ¿tengo liquidez de esos 3 millones de pesos? ¿Puedo hacer uso de esos 3 millones de pesos en cualquier momento? Sí, ok. Le entiendo, profe, que liquidez hace referencia al dinero suelto, por así decirlo, A la al efectivo. disponibilidad de usar el efectivo, ¿de acuerdo? Disponibilidad de usar el efectivo. Entonces, en el CDT no tengo liquidez. En el tema de las vacas, pues en ambos casos tengo un grado de liquidez, pero no es lo más líquido, ¿cierto? En el CDT tengo que esperar al tiempo que pacté, al término, a la T del CDT, significa término, certificado de depósito a término. Y en las vacas, pues lo ideal sería esperar a que llegaran a su peso y a su tamaño indicado, ¿cierto? Para poderlas vender y tener una rentabilidad. Ahora, si las compro hoy mismo, si se me presenta alguna eventualidad, pues me tocaría entrar a venderlas, pero seguramente voy a perderle dinero, ¿cierto? En ese caso, y es otro de los riesgos que pueden ocurrir. En el tema del CDT, puedo usar mi dinero hoy. Si hoy mismo abro el CDT, hoy mismo podría usar mi dinero, pero pierdo la rentabilidad pactada, ¿cierto? El banco dice, está bien, le devuelvo su dinero, pero esa rentabilidad que pactamos ya no se la cumple. Además que los bancos, pues siempre meten ahí sus otros costos, ¿no? Costos de administración y esos temas que al final termina uno es perdiendo dinero, algo de dinero, si le toca sacarlo antes de tiempo. Entonces, medianamente claro lo que es liquidez, ¿cierto? Hay instrumentos financieros en donde puede ahorrar que tienen mayor liquidez que el CDT, como puede ser una fiducuenta. Hoy en día se consiguen, por ejemplo, en Bancolombia. Y son instrumentos que dan rentabilidad, que suele estar esa rentabilidad ligeramente por encima de la inflación. Siempre hay el riesgo de que no sea así. Sobre todo en el CDT se pacta una rentabilidad. En las fiducuentas no se pactan rentabilidades. Sencillamente le dicen su dinero va a estar invertido en un fondo de inversión seguro, de inversiones seguras, que normalmente tiene una rentabilidad entre tanto y tanto, pero puede que sea el tanto menor o el tanto mayor. Pero sí tiene el beneficio de la liquidez. Y es que en cualquier momento puedo retirar mi dinero y lo retiro con la rentabilidad que haya tenido hasta el momento. ¿Sí? Pues hay un pequeño riesgo mayor que el del CDT, pero se compensa con el tema de liquidez. Volvamos al inversionista o al especulador. Puede entenderse cualquiera de ellos, de este grupo, como un individuo cuya racionalidad económica es la de captar recursos financieros y colocar esos mismos recursos a producir, a invertir, tal que se genere una rentabilidad que le permita la creación y acumulación de valor. Entonces, en este sencillo párrafo, perdón,
Por acá un reflejo. En este sencillo párrafo hay varios conceptos que son muy importantes, que son los que ustedes están viendo en mayúsculas. El inversionista capta recursos financieros, es decir, atrae dinero, ¿cierto? Normalmente los bancos que son inversionistas captan dinero. Eso que hacen con los instrumentos de ahorro seguros, como los CDTs, no es otra cosa que captar dinero. Con las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro, captan dinero. Y entonces hay unas rentabilidades que ellos pactan, ¿cierto? Las cuentas de ahorro, pues muy bajitas, pero los CDTs tienen unas mayores. Esas tasas se suelen llamar tasas de captación, que son las rentabilidades que el inversionista está dispuesto a devolver por los recursos que captó. Y después hablan de colocar dichos recursos a invertir. Entonces, si seguimos con el ejemplo del banco, que es un inversionista, que es un empresario, el banco es una empresa. Ellos con el dinero que captaron, es decir, con el dinero que tienen en las cuentas de ahorro, con el dinero que tienen en las cuentas corrientes, con el dinero que tienen en los CDTs, pueden apalancar préstamos. Colocan dinero en el mercado, pero obviamente lo colocan con una intención de una mayor rentabilidad que la que captaron, ¿cierto? Luego esas tasas se suelen llamar tasas de colocación. Entonces tenemos las tasas de captación y tenemos las tasas de colocación. Ambas tasas están reguladas. Y es lo que se suele llamar tasa de usura. Los bancos no pueden colocar dinero, o sea, no pueden prestar dinero a una tasa mayor que la tasa de usura, que es la tasa máxima a la que pueden prestar. Entonces, preguntémosle por acá a Google qué es eso. Tasa, usura, Banrepo, para que sea el Banco de la República. Escribí mal, usura. Tasa de usura, Banco de la República, 28 de septiembre del 2020, fue el último comunicado. ¿Cuál es la tasa de usura del banco? ¿Cuál es la tasa de usura? ¿Cuál es la tasa máxima legal? ¿Qué es la tasa? Bueno, vamos a ver qué nos dice por acá. Dice, la tasa de usura representa el valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía. Agentes, no estamos hablando de agentes, es decir, a consumidores, a ahorradores, a inversionistas, a especuladores. Y se construye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. El interés remuneratorio es el entorno pactado por un crédito de capital durante un periodo determinado y el moratorio es la indemnización correspondiente por concepto de retraso según el plazo acordado. La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar mediante resolución la tasa de interés bancario corriente de los tipos de crédito, ya sea de consumo y ordinario, microcréditos y consumo de bajo monto, con la información financiera y contable suministrada por los establecimientos de crédito, y su cálculo se realiza de manera mensual, trimestral y anual respectivamente. Por ejemplo, si la Superintendencia Financiera certifica el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo de ordinario en 19,16% efectivo anual, teniendo en cuenta la metodología normativa, se puede calcular el interés máximo remuneratorio y tasa de usura del siguiente modo. Si el interés bancario corriente es del 19,6 por 1.5 me daría 28,74, que sería la tasa de usura. Esto quiere decir que el monto máximo que puede cobrar un organismo por concepto remuneratorio o moratorio para un crédito de consumo ordinario debe ser inferior o igual a ese 28,74. Bueno, esta es la teoría, pero
Y entonces, ¿cuál es la tasa? Perdón. Vámonos a la página de la superintendencia. No, La República, que es un diario económico de Colombia. Dice, Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura para junio bajó a 27,18. Entonces preguntémosle, tasa de usura, Superintendencia, Superfinanciera, que es la que la regula. Me manda un Excel, abramos el Excel. Y por acá dice, del 1 de abril al 30 de junio, las tasas de usura aquí tenemos interés bancario, tasa de usura, el histórico. Vamos a colocar por acá. Esto está hasta 2006. Esto es 2007. Y estas sí comienzan a ser nuevamente. Entonces, acá está interés bancario, tasa de usura, interés bancario corriente, tasa de usura, para microcréditos, para consumo ordinario, para microcrédito y para consumo de bajo monto. Hay 3 tasas diferentes. Pero las vigentes en este momento son 25,97 para crédito de consumo y ordinario, 57,63% para microcréditos, tasa de usura, y 48,63% para consumo de bajo monto. Muy alta, ¿no? ¿Qué opinan? Profe, tengo una pregunta. ¿Qué, qué define o qué destina ese porcentaje de la tasa de usura? Esa es la tasa máxima que me puede cobrar el banco por un crédito de consumo, por un microcrédito o por un consumo de bajo monto. Y un banco o cualquier persona, o sea, esta es la tasa máxima legal que pueden cobrar. Esa es Sí, la profe, pregunta. no, pues yo entiendo eso que es como la definición, la parte teórica de la tasa de usura, pero mi pregunta es, ¿qué define el porcentaje? O sea, yo sé que el valor máximo que me pueden cobrar, pero mi duda es, ¿qué lo define? O sea, ¿por qué ese Lo porcentaje? define, la tasa de usura sale del 1.5 veces el interés bancario corriente. Entonces la pregunta debería ser, ¿qué define el interés bancario corriente? Porque ya 1.5 veces me da mi tasa de usura, pero ¿cómo calculan el interés bancario corriente? A ver, preguntémoslo por acá. Vámonos a saber más. Nunca he abierto esa página de saber más. No sé si es de Colombia o no. Sí, es de Colombia porque dice Asobancaria abajo. Toda entidad financiera formal cobra un porcentaje adicional del dinero que presta a sus usuarios. Esta ganancia es periódica.
que se conoce como interés. Varía entre cada banco, cooperativa o corporación financiera o compañía de financiamiento. Por lo que antes de solicitar un crédito es clave que las personas comparen entre las diferentes tipos de interés bancario, ok, pero no me dice nada. Aunque este porcentaje no es el mismo en cada establecimiento de crédito, el interés bancario corriente los unifica, pues hace referencia al promedio de las tasas que cobran dichas entidades a sus clientes durante el tiempo determinado. Este valor, además de darle una orientación a los usuarios y a los prestadores de servicios respecto de sus competidores, sirve a base para calcular la usura. Una regla común para todos que determina el valor máximo que puede cobrar una entidad o persona que preste dinero y queda expreso que quien no lo respete cometerá un delito. La superintendencia financiera es la encargada de regular y fijar la tasa de interés bancario corriente. Ok, entonces ya volvemos a saber que la super es la que la fija. Y su fecha de vigencia, los comunicados donde se publica. Entonces toca preguntar por la superfinanciera. Y ahí sí los llevé hasta acá. Si ustedes quieren profundizar, entonces por favor revisen esta página de la superfinanciera. Pregúntenle a la superfinanciera cómo se calcula el interés bancario corriente. Normalmente arranca por la definición de tasas del emisor. El emisor es el Banco de la República. El Banco de la República es el que define unas primeras tasas y a partir de ahí la superfinanciera comienza a generar las tasas bancarias corrientes. Si me quedo ahí, nos salimos del tema, Yuli. Me toca que ustedes profundicen un poco. ¿Sí? Gracias, profe, tranquilo. Entonces, volvemos al inversionista, que fue el que nos abrió las inquietudes, que está muy bien. Dice, el inversionista, el especulador puede entenderse como un individuo que capta dinero y coloca dichos recursos a producir o invertir, tal que se genere una rentabilidad que le permita la creación y acumulación de valor. Entonces, hay dos conceptos también implícitos en este párrafo que son importantes. Uno es la creación de valor. Entonces, ese inversionista o ese especulador coge un dinero, lo invierte, pero lo invierte en creación de valor. ¿Qué es entonces o qué debería entonces entender como creación de valor? Pues es la transformación o la creación de un producto novedoso que solucione una serie de necesidades o la transformación de un proceso que habitualmente se hace para hacerlo más eficiente o cualquier tipo de innovación que se me ocurra que me ayude a solucionar necesidades de los consumidores. En ese proceso de creación de valor se debe acumular valor, que no es otra cosa que decir ganar dinero. Entonces, el objeto de este inversionista, este especulador, es recoger dinero, ponerlo a producir en algo que genere valor, que cree valor para ganar dinero. Pero la pregunta de cuánto dinero debe ganar, ya la comenzábamos a responder en la clase pasada, ¿cierto? Entonces dijimos que es importante que ese inversionista o especulador tenga claro cuál es su tasa mínima atractiva de rentabilidad. El inversionista compra factores y bienes productivos. El propósito de esos bienes productivos o bienes de capital es la transformación de materias primas en otros bienes de capital o bienes de consumo. Y es a este proceso de creación de valor que llamamos producción. La actividad productiva solo puede generar acumulación de valor si en ella se genera un valor marginal. ¿Marginal frente a qué? Pues en principio marginal frente al dinero que le están prestando, frente a lo que le vale la captación, ¿cierto? Si él obtiene una diferencia entre lo que gana frente a lo que prometió a los que le captó dinero, pues tiene
una acumulación marginal. ¿Sí me entendieron eso o lo repito? El inversionista busca dinero. No siempre lo tiene todo para invertir, ¿cierto? Muchas veces tiene que salir a buscarlo. ¿A dónde lo busca? Pues lo puede buscar por medio de un crédito o lo puede buscar en otros socios inversionistas que quieran, digamos, arriesgarse a colocar su dinero en lo que él pretende hacer. Sin embargo, ya sea el banco o ya sean los inversionistas, siempre tienen la intención, esas personas, de ganar más dinero. Entonces, se pacta unas tasas, que son las tasas de captación. Si después de que él desarrolle el negocio, lo que logró acumular de valor supera las tasas de captación, pues tuvo una ganancia, ¿cierto? Tuvo una ganancia. Es en la actividad productiva, es en la inversión donde se encuentra el elemento central del crecimiento económico de un país. Se necesita producción, se necesita inversión para que haya crecimiento económico. Sin la inversión no hay crecimiento económico ni cambio en las condiciones objetivos de vida de las personas. Podemos entender fácilmente que el objetivo final de un inversionista es entonces obtener una rentabilidad. La rentabilidad la podemos entender como una tasa de interés por periodo que se gana, que nos ganamos. ¿Cómo debería ser entonces la tasa de rentabilidad requerida por un inversionista respecto de la tasa de ahorro y de la inflación? Pues esta es la lógica del inversionista a la hora de invertir. Por acá tengo mi inflación. Si yo fuera un ahorrador, me concentro solo en las tasas de captación, que son las tasas que me ofrecen los bancos por el hecho de yo prestarles dinero. Entonces, a estas tasas de captación, si yo soy ahorrador, debería preocuparme que sean superiores a la inflación para no perder capacidad de consumo. Pero si yo soy un inversionista que quiero colocar un dinero, que quiero invertir un dinero, mi rentabilidad debe ser superior no solo a la tasa de captación y la de inflación, sino a las tasas de colocación, porque son las tasas de colocación con las que me presta un banco. Y si yo, inversionista, tengo un dinero ahorrado, pero necesito pedirle dinero a un banco para hacer una inversión o pedirle un dinero a otro inversor que va a estar rondando también estas mismas tasas de colocación, pues al final lo que yo haga tiene que ser más rentable o tiene que dejar un valor marginal para poder compensar las tasas de colocación. Y esas tasas de colocación son siempre mayores que las tasas de captación y que la inflación. ¿Sí? Bueno, a menos que ocurra algo catastrófico en la economía y la inflación se dispare mucho, pero eso no ocurre de la noche a la mañana tampoco. ¿Hasta aquí me van siguiendo o no? Señor. Profe, disculpe. Señor. Es que a mí no me quedó bien claro qué era, pues, como el valor marginal. Un valor marginal es una diferencia, ¿cierto? Tengo que tener mayor dinero o dinero suficiente para poder pagar lo que pacté en una tasa de colocación y que me quede una ganancia. O sea, la ganancia neta se calcula es después de haber devuelto el dinero que me prestaron con la rentabilidad, con el interés pactado sobre ese dinero. ¿Sí? ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. Entonces, hasta ahora hemos hablado ya de interés y hemos hablado de rendimiento. La diferencia entre interés y rendimiento es que el interés es esa mayor cantidad de dinero que yo tengo que pagar por obtener un capital, mientras que el rendimiento es la mayor cantidad de dinero que voy a obtener
por una inversión. Matemáticamente es lo mismo, pero el sentido es contrario, ¿cierto? Entre interés y rendimiento. Independientemente de si actuamos como consumidores, como ahorradores, como inversionistas, el valor del dinero cambia con el tiempo. Y es importante entonces entender que nosotros podemos ser todos los actores de la economía al mismo tiempo. O sea, nosotros somos consumidores ya, de hecho, de esa partimos todos. Pero al mismo tiempo podemos ser ahorradores, podemos ser inversionistas, ¿cierto? O especuladores, o intermediarios. ¿Qué es un intermediario? Pues alguien que coge el dinero de un tercero y lo pone a producir por ese tercero. Como puede ser, por ejemplo, un corredor de bolsa. ¿Sí? ¿Qué le preocupa entonces al consumidor? Volviendo a resumir el tema, la inflación, ¿cierto? Y la capacidad de adquisición que tiene entonces su dinero. Para blindarse de esa inflación, el consumidor no tiene otra que gastar su dinero lo más rápido posible en las necesidades que tenga. El ahorrador se blinda de esa inflación a través de o teniendo en cuenta las tasas de interés de captación. Él busca la tasa de captación que sea más favorable para él, que esté más por encima de la inflación. Y el inversionista lo que busca es una rentabilidad superior a las tasas con las que le prestaron dinero, que son las tasas de colocación. Cuando hay eventos de una gran inflación, fíjense que pone a temblar toda la estructura, porque el ahorrador ya no obtiene tasas de captación que superen la inflación. Y el inversionista cada vez se le hace más difícil pedir prestado dinero y cumplir con lo que con lo que está pactando. Y al consumidor, cuando hay un evento de gran inflación, no le queda más remedio que intentar consumir lo más que pueda con el dinero que acaba de obtener, ¿cierto? O sea, ya no puede pensar en ahorrar ni nada, sino sencillamente tratar de saciar sus necesidades más básicas lo más rápido posible. Hemos visto o hemos escuchado, de pronto no lo hemos visto, pero sí hemos escuchado que eso ha ocurrido en el país vecino, ¿cierto? En donde incluso uno ha escuchado que han comenzado a pactar salarios más un cartón de huevos, porque muchas veces el valor del salario no alcanza sino para comprar algunos alimentos, ¿cierto? O al menos en los momentos más difíciles de esa inflación. Entonces, hasta acá hemos hablado implícitamente de uno de los conceptos más importantes de la clase de ingeniería económica y es el hecho de que el dinero tiene valor en el tiempo. Entonces, hablemos del dinero y del tiempo. El valor del dinero en el tiempo, o el time value of money, que lo pueden encontrar con estas siglas en algunos libros, es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy en lugar de recibir ese mismo valor nominal en una fecha futura. Es decir, un inversor preferiría recibir un pago de 1 millón de pesos hoy que recibir un pago de 1 millón de pesos dentro de un año. ¿Por qué? En particular, si se recibe hoy una suma de dinero, se puede obtener intereses sobre ese dinero, ¿cierto? O sea, yo lo puedo ahorrar o lo puedo invertir y adicionalmente, debido al efecto de la inflación, en el futuro, esa misma suma de dinero pierde capacidad de compra. No voy a poder comprar las mismas cosas, las mismas necesidades con 1 millón de pesos hoy que con 1 millón de pesos dentro de un año. Eso debería ya ser claro para todos. Una unidad de dinero hoy
tiene más valor que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero en el tiempo tiene la capacidad de generar mayor valor. Y la misma cantidad nominal pierde capacidad de consumo por efectos de la inflación. Por lo tanto, este dinero se puede invertir. Si tengo el dinero hoy, lo puedo invertir para ganar interés y más dinero en el futuro. Y por esta razón, al hablar del valor del dinero en el tiempo, se habla de tasas de interés. Y el poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación. O sea, las dos van en, digamos, están implícitas, pero van en sentido contrario. La idea de las tasas de interés es blindarse de la inflación y tener mayor dinero en el futuro. Y el hecho de, si yo soy netamente un consumidor, prefiero tener 1.000.000 de pesos hoy sobre 1.000.000 de pesos en el futuro, porque con ese mismo 1.000.000 de pesos voy a poder consumir más cosas hoy que en el futuro. De ahí nace entonces el tema de que el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. ¿Hasta acá claros? Sí, profe. Vale. Entonces, acá es donde nos comenzamos a confundir. Dice, imaginemos un mundo en el que solo existen dos momentos de tiempo, un hoy y un mañana. Imaginemos también un individuo que tiene una estructura de ingresos conocida. ¿Cuál es la capacidad de consumo de nuestro individuo en cada momento del tiempo? Si suponemos una inflación entre hoy y mañana del 5%. Entonces, esta es la capacidad de consumo de ese individuo. Obtiene de ingresos 40 millones hoy, puede entenderse hoy como este año, y 60 millones de pesos mañana, entendiendo mañana como el siguiente año, puede ser. Supongamos que la tasa de interés se consigue ahorrando o prestando y que es igual a la del IPC. O sea, vamos a hacer tres supuestos. Las tasas de captación, las tasas de colocación y las tasas de inflación van a ser lo mismo, van a ser del 5%. ¿Cuál es la situación entonces del consumidor o del ahorrador? ¿Cuál es su consumo máximo hoy y cuál es su consumo máximo mañana? Hablemos de hoy. Ese ahorrador tiene una cantidad de dinero hoy, 40 millones de pesos, y tiene proyectada una cantidad de dinero mañana. Si ese consumidor decide comerse toda su estructura de ingresos hoy, puede hacer uso de sus 40 millones de pesos que tiene hoy y puede solicitar un préstamo que mañana le cueste 60 millones. Es decir, puede pedir un dinero que mañana ese dinero más el interés pactado valga 60 millones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto podría solicitar de préstamo entonces? A ver, una calculadora. Acá es cuando todos necesitan ir teniendo una calculadora a la mano. ¿Cuánto dinero puede solicitar esa persona hoy de préstamo? Si ya saben que la tasa de colocación es del 5%, igual a la tasa de inflación, igual a la tasa de captación. O sea, primero que estamos haciendo es, todo es igual, cosa que no es del todo así, ¿no? Pero simplemente vamos a tener aquí un primer análisis. ¿Cuánto puede pedir prestado esa persona?
¿Sí me entendieron el ejercicio o no? ¿Siguen allá conmigo o no? Sí, profe, pero no tengo claro bien el ejercicio. Esta es la Profe estructura de Sebas, ingresos, lo que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, hoy entiéndanlo como este año. Durante este año va a recibir 40 millones de pesos. Y el próximo año tiene estimado recibir 60 millones de pesos. Pero el tema es, si yo quisiera consumir toda mi estructura de ingresos hoy, sabiendo que la inflación, la tasa de captación y la tasa de colocación son todas del 5%, ¿hasta cuánto podría pedir prestado sobre la base de que voy a recibir 60 millones de pesos el otro año? ¿no serían los 60 millones menos las tasas? Pero no serían todas las tasas, ¿cierto, profe? Porque como es ahorrador, ¿qué captación va a tener? ¿Cómo así? Pues No me tiene, dice que la, no estamos hablando de captación. pero esa no es una de las tasas que mencionó, las 3 tasas. No, pero eso es para los supuestos. Por ahora estamos en el caso del consumidor. Ahora que hablemos del caso del ahorrador, hablamos de la tasa de captación. Pero estamos diciendo, ¿qué pasa si quiero consumir todo hoy? Ese es el caso del consumidor. ¿Cuánto puedo consumir? Puedo consumir los 40 millones que ya tengo, más una parte de los 60 millones que puedo traer del futuro mediante un crédito. Si el crédito tiene una tasa de interés de colocación del 5%, ¿hasta cuánto puedo pedir prestado? $57,14 millones. Sí, 57,14. ¿A todos les da igual? Es decir, que podría consumir hoy hasta 97,14 millones. Hoy, los 40 que ya tengo más 57,14, producto de un crédito. ¿Qué pasa mañana? Si resulta que yo soy ahorrador y no me consumo nada de lo que tengo hoy, sino que lo ahorro, ¿cuánto podría consumir? Piénsenlo un minutico y voy a buscar un iPad para que hagamos el ejercicio en una tableta que no lo tengo por acá a la mano. No lo veo. ¿Dónde lo tengo? Mira, sí lo tengo acá.
Entonces, a ver, lo hacemos en live. Cuéntenme qué están viendo. ¿Ya ven la tableta? Sí, señor. Sí. Ya, profe. Entonces, hasta acá habíamos dicho lo siguiente. Tenemos una estructura de ingresos conocido. Una persona tiene una estructura de ingresos conocida, que es 40 millones hoy, 60 millones mañana. Hoy llamémoslo 2021 y esto 2022. Y además tengo una tasa de IPC del 5%, unas tasas de captación del 5% y unas tasas de colocación del 5%. ¿Sí? Entonces, si decido usar todo mi dinero hoy, tengo 40 millones que ya obtengo en el 2021. O sea, si decido usar todo mi dinero en el 2021, tengo 40 millones del 2021 y puedo pedir prestado sobre los 60 millones. Tengo que restarle, o sea, puedo pedir una fracción de esos 60 millones, que era 57,14. Eso me va a dar 97,14 millones. Si no hiciera eso, sino que lo reservo y más bien lo consumo todo mañana, puedo usar los 40 millones que tenía hoy, que los puse a ahorrar y me rentaron un 0,05, más los 60 millones que me entran mañana. Es decir, podría usar 102 millones. Aquí la pregunta es, ¿dónde consumo más? Tengo Sí. una pregunta. ¿Por qué le suma 1 más? O sea, es que no entiendo la parte de abajo de la fracción. Porque tú no puedes pedir prestado. O sea, si tú tienes 60 millones para pagar mañana, ¿cuánto dinero vas a pedir prestado? Y además si sabes que te prestan al 5% efectivo anual. Si prestaras si pides prestado 60 millones,
¿Cuánto te toca pagar? Tocaría pagar los 60 millones que pediste prestado de capital más 60 millones por el 5%, ¿cierto? Al cabo de un año. Pues te pasas. ¿Esto es cuánto tendrías que pagar? ¿Mm? Entonces puedo hacer el cálculo, si solo tengo 60 millones para pagar, sería igual a X, que es el valor que pedí prestado, más X por el 5%. O en otras palabras, por el 0,05, ¿cierto? Ese es el mismo 5%. Es decir, que X es igual a 60 sobre 1 más el 0,05. ¿Eso resuelve tu inquietud, Jennifer? Sí, profe, ya entendí, gracias. De la misma forma, si yo tengo un dinero, ahora hablemos de 40, y decido ya no prestarlo, o sea, no pedir prestado sobre ese dinero, sino ahorrarlo al cabo de un año, la cantidad que voy a tener, X, va a ser igual a los 40 que ya tenía, más lo que me rentó, es decir, 40 millones por el 5%, o lo que es lo mismo, por el 0,05. A partir de este momento, ustedes ya deberían comenzar a saber que en las ecuaciones de ingeniería económica siempre voy a colocar los porcentajes en decimales, es decir, 0,05. Y eso me va a dar 42 millones. De ahí que cuando ahorre, tenga mis 42 millones más los 60, al final me den 102 millones. ¿Sí? Pero la pregunta del millón es, ¿97 es más o menos que 102? ¿97 hoy es más o es menos que 102 mañana? Teóricamente viene siendo igual porque el IPC también es del 5%. Entonces revisémoslo. Hoy 97,14. Espera, lo voy a hacer en otra hoja diferente. Hoy 97,14 millones con un IPC del 5%. ¿A cuánto equivale mañana? Mañana, para consumir lo mismo, 97,14, necesitaría 97,14 más 97,14 por 0,05. ¿Cuánto me da esto? 101.997. 101,99. Si hubiera 7, usado todos los decimales del 97, del 57, porque no era 57,14, sino 57,14, 28, 57, ¿cierto? Me daba exactamente 102. O sea que los dos valores son equivalentes. Y digamos que ahí no se logra uno dar cuenta de que hay una diferenciación. Entonces, vamos a aterrizar el ejercicio un poco más a la realidad. Y por ahí dejamos la clase hoy. Si tengo una estructura conocida, hoy
en donde tengo 40 millones de pesos y 60 millones de pesos en el mañana, pero aterrizo o hacemos unos supuestos un poco más reales, por decir algo, la inflación vale un 2,6%. Las tasas de captación son, pongámosle un 4%, seamos generosos, o sea, un CDT que me rente el 4%. O más, sí, pongámosle más, coloquémosle 5%. Y unas tasas de colocación, ¿de cuánto? ¿A cuánto nos presta el banco para hacer lo que nosotros queramos? Que no nos pregunte para qué queremos la plata el banco. ¿Cuánto puede valer esa tasa? Podríamos decir un 15, profe, o mucho. No, podemos decir un 15, pero puede ser hasta bajito. Porque ese tipo de créditos se llama créditos de consumo de libre inversión. Y ya vimos ahorita en las tasas, en el Excel que teníamos de usura, que ellos pueden cobrar hasta el 20 y pico %, ¿cierto? Dejémosla en el 15 porque para efectos del ejemplo, ese valor puede ser interesante. No es la más alta, pero sí puede estar rondando las más bajas de tasas de créditos de libre inversión. Por ahí se levantaron mis hijos. Entonces ya va a haber más ruido. Entonces, ¿qué pasa hoy? Tendría 40 millones más 60 millones sobre la tasa de captación, ¿cierto? 1 más 0.15. Mientras que mañana tendría 40 millones por 1,05, que es la tasa de captación, más los 60 millones. Esta ya la conozco, ¿cierto? Me da 102. ¿Cuánto me da la de arriba? Profe, pero la tasa de captación no es 0.05. ¿Sí? ¿Y entonces por qué coloca 1.05? ¿O es la de colocación? No, la de captación. Lo que pasa es que lo que hice aquí fue resumir, porque podía haber puesto 40 millones más 40 millones por 0.05. Ah, ok, profe, vale, gracias. En otras palabras, 40 millones por 1.05. Ay, perdón con ese 5. Me toca aprender a hacer los números en un solo trazo. Más 60 millones. Eso me da 102. ¿Cuánto me da la de arriba? 92.17. 92.17. Entonces ahora sí la pregunta es, ¿dónde consumo más? ¿Dónde puedo consumir más? Con esta realidad. Pues ya sabíamos que 97,14 hoy era equivalente a los 102 mañana. Luego, si tengo 92,17, significa que si decido endeudarme para consumir hoy, voy a poder consumir menos que si decido ahorrarlo y consumirlo mañana. ¿Sí?
Ahora, ¿de qué depende que consumamos o no? Pues eso sí ya depende de las necesidades de cada uno, ¿cierto? Y de las decisiones que tomemos. Pero en teoría, para un consumo que no sea urgente, es preferible reservarlo hasta que tengamos la cantidad que necesitamos para consumir. ¿Dudas? Al traer el consumo de mañana para conocer su consumo equivalente hoy, encontramos que los 102 sobre 1,05 me da los 97,14. Por lo tanto, hay una equivalencia económica, que era lo que habíamos visto en el primer ejercicio. Y por lo tanto, aparece nuestra primera ecuación de ingeniería económica. Por favor, apúntenla, que dice: capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más la rentabilidad. También la pueden ver como capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más el interés. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, qué pena, ¿R qué viene siendo? Rentabilidad. Pero puede ser una I, de interés. Profe, yo no Ellos sí. entendí. ¿Perdón? Yo no entendí el último análisis que hizo entre si el consumo es mejor mañana o hoy. Utilizando tasas más aproximadas a la realidad, si lo podemos hacer, es preferible reservar el dinero, es preferible ahorrarlo, consumir mañana. Vamos a poder consumir más dinero que si decidimos, conociendo nuestra estructura de ingresos hoy, pedir prestado sobre esa estructura de ingresos, que es lo que muchas veces hacemos en nuestro día a día, ¿cierto? Ya sé que tengo un salario, que tengo un empleo y demás, pido prestado y entonces me compro un carro, o pido prestado y me compro el celular, en vez de hacer un ahorro programado para ese carro, para ese celular o para cualquier necesidad que tengamos que no sea urgente. ¿Sí? Muy diferente si estamos hablando de mi alimentación, ¿cierto? Porque tengo que comer hoy sí o si no me muero. ¿Sí? Si me toca pedir Listo, prestado profe. para la alimentación, ya estoy en otro problema diferente, pero, ¿cierto? ¿Es claro? Sí, señor. ¿Dudas? Vale, entonces vamos a dejar hasta acá. Hoy, por favor, repasen las diapositivas. Ya las tienen en Moodle. Voy a revisar que las tengan. Voy a entrar por acá. Todavía están viendo la CR, ¿cierto? A compartir pantalla. Voy a ingresar a Moodle. Entonces, por acá donde dicen conceptos básicos, ustedes ya tienen la presentación. Ahorita les cargo el video de la clase de hoy. La próxima semana hablamos de esta tareita. No les queda tarea por hoy. ¿De acuerdo?
Listo, profe. Listo. Había una tarea que yo tenía proyectada para el 14. Por favor, me acuerdan el miércoles. La tenemos que mover al 21, creo yo. Y hablamos de las ideas de negocios también en la próxima clase. Por favor, acuérdenme, ¿sí? Para que ustedes tengan tiempo suficiente para pensarlas. Ya comenzaron a pensar en esas ideas, ¿cierto? Claro. Bueno, bien. Buen día para todos. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, Que hasta estén muy luego. bien.